Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este video, a este tutorial, en el que vamos a estar repasando un poco de PHP y bases de datos para el examen que vamos a tener el día de mañana. Entonces, los invito a quedarse todo el video, vamos a ver varios detalles, vamos a ver cómo se conecta la base de datos, vamos a ver cómo se obtienen los datos, cómo podemos decorar nuestra página, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, el diseño de la base de datos. Entonces, si están listos, vamos a comenzar. Bien, pues supongamos que quisiéramos hacer la base de datos de un cine. Este es un ejemplo pues que me saqué de la basura, básicamente. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer un sistema quizá de gestión, o sea, solo queremos llenar formularios para generar, digamos, los boletos. Entonces, ¿qué información tienen los boletos? Tiene pues la sala, tiene las películas, las funciones, los horarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por crear primero una tabla, pues que sea para las películas, ¿no? Entonces, pues esta tabla se llamaría películas. Entonces, vamos a cambiar el nombre y vamos a decir que se llame películas. Películas, sin acento, porque luego genera problemas. Ok, muy bien. Y pues tiene un ID y es una llave primaria. Perfecto. Ok, aparte del ID, pues la película también tiene un nombre. Entonces este es un nombre, sería un tipo de dato varchar. También tiene un director, un tipo de dato varchar. Y una fecha de estreno, ¿no? Vamos a dejarlo sencillo por el momento, esto es solo para ejemplificar. Ya al momento de hacer el problema, pues ya tendríamos que estar un poquito más al pendiente de cómo tenemos que diseñar nuestra base de datos. Pero esto es pues como un primer ejemplo, ¿no? Entonces ahí estaría. Esa sería nuestra tabla películas. Muy bien. Ahora, yo también quiero conocer una tabla que tenga, digamos, las salas de mi cine. Que tenga, digamos, el número de butacas, el precio de los boletos, qué tipo de sala es, si es 3D, si es 4D, si es IMAX. Entonces, pues, hagamos esa tabla, ¿no? Entonces, creemos otra tabla. Y esta tabla será salas. Pongámosle sala y película. Vamos a hacerlo en singular porque finalmente a la hora de consultar el dato, pues queremos solo una sala o una película. Entonces, pues vamos a empezar. El ID, pues tenemos una llave primaria. Y ahorita vamos a empezar a hacer todas las relaciones, no se me angustien. ¿Qué más necesitaría mi sala? Pues quedamos que tendría que tener el número de asientos, entonces vamos a ponerle aquí n asientos. Y pues sería un entero porque no hay asiento y medio, entonces lo vamos a dejar ahí como bhint. Bhint es lo mismo que int, se supone que bhint almacena datos muchísimo más grandes, pero bueno, es lo mismo. Esto es solo un diseñador, ahorita nos vamos a pasar a diseñar esta base en Champ. Seguimos entonces con el tipo de sala. El tipo de sala, ahí está. Y esto sería un varchar, ¿no? En el cual rellenaríamos qué tipo de sala es. ¿Qué más le podemos poner? El número de asientos, el tipo, el número de sala, por supuesto. N sala. Y yo creo que con eso sería más que suficiente. ¿Qué más deberíamos agregar? Pues, ¿qué otra cosa puede tener un cine? Tenemos las películas, tenemos la sala. Quizá... quizá las funciones. Vamos a pensarlo un momento. Bien, pues entonces añadamos la tabla función, ¿no? Entonces la tabla de nuestras funciones la tenemos por aquí, vamos a cambiarle el nombre. Este es un diseñador de bases de datos, es solo para que visualicemos un poco lo que vamos a hacer. Entonces tenemos el ID, aquí pues vale la pena aclarar, por ejemplo, en película, que pues es el ID película, ID película, película, ahí está. Aquí en sala, pues obviamente el ID sala. Y en funciones, pues el ID función. Función. Y aquí pues quedamos que lo íbamos a hacer en singular. Muy bien, ahí estamos.
¿Qué más? ¿Qué más? Pues la función tiene una película y ya tenemos una tabla de películas. Entonces vamos a hacer que sea una llave foránea. Película ID. Y esta tabla entonces estaría conectada con esta mediante su ID. Vamos a hacer esta conexión. Por aquí vamos a conectar con el ID de la película. Ahí. Sería más bien desde aquí hasta acá. Y listo, ahí lo tendríamos conectado. Y también podríamos el número de sala, obviamente, la sala. Y pues esta sala igual referenciaría a otra columna, entonces tendría que ser sala ID, otra tabla, perdón. Entonces referenciamos a sala, ¿por qué? Porque ya tenemos una tabla que se llama así. Entonces de aquí, aquí. Y listo, ¿no? Así de sencillo hicimos esta pequeña base de datos. No la vamos a hacer tan complicada, ¿por qué? Porque pues no es como tal el examen, ni pues queremos básicamente como hacer un ejemplo, ¿no? Y pues finalmente yo quiero vender boletos. Entonces pues añadamos una tabla que se llame boleto. Boleto. Ahí estamos. Boleto, ID boleto. Y el boleto pues tendría un precio. Que pues tendría que ser un dato flotante. Debería tener también pues justamente la función y entonces referenciaríamos a la tabla función. Entonces haríamos aquí función ID y pues en función quizá pues también tendríamos que poner el horario. Entonces aquí en función vamos a añadir horario. Horario. Y pues pongámoslo en varchar. Varchar. Ahí estaría. El precio, la función y pues yo creo que con eso sería más que suficiente. Entonces pues lo que nos faltaría nada más sería conectar esta función con el boleto. Y ahí estaría. Esta sería a grandes rasgos una base de datos de un cine. A muy grandes rasgos, ¿no? No es perfecta, pero pues nos va a servir para más o menos ejemplificar cómo vamos a hacer estas cosas del examen. Entonces, basándonos en este diagrama, es momento de que construyamos nuestra base de datos en Champ. Bien, entonces vamos a ejecutar Apache, vamos a ejecutar MySQL, pues vamos a abrir el administrador. Vamos a esperar un poco a que cargue y ahí estamos. Entonces vamos a construir nuestra base de datos. Nuestra base de datos se va a llamar Cine. Entonces aquí, Cine. Muy bien. Vamos a crearla. Y aquí tenemos a Cine. Muy bien, pues vamos a crear nuestra primera tabla. Nuestra primera tabla quedamos que sería película. Entonces vamos a crear película. Número de columnas, pues yo la diseñé con 1, 2, 3, 4 columnas, así que así está bien. Y pues la vamos a dar en crear. Esperamos a que se procese y listo. Muy bien, pues nuestro primer dato es el ID de la película, ¿no? ID película. Ahora, hay un error que muchos de ustedes están cometiendo, que es que al momento de crear ints, ustedes están poniendo aquí una longitud, le están poniendo de que digamos 100 o 50 o 5, etcétera, etcétera. Eso está mal. Déjenlo así, el valor por defecto va a ser 11 y ese valor es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la longitud de un int no representa cuántos caracteres va a tener, representa más bien el número de bits que puede almacenar o una cosa así. Entonces mejor no le muevan. Este pues va a ser nuestra llave primaria, entonces le vamos a poner aquí autoincrementable y automáticamente aquí nos pondrá que es índice primary. Muy bien. Nuestra siguiente columna es nombre, luego director y luego fecha de estreno. Entonces, nombre, director y fecha de estreno. Muy bien.
El nombre tendría que ser un varchar y aquí sí, la longitud va a ser el número de caracteres. Entonces un nombre, pues puede haber nombres bastante largos, entonces vamos a dejarlo en 55. El director, pues igual, nombres de humano también pueden llegar a ser largos, 55 igual. Y la fecha de estreno, esto pues tiene que ser varchar, y la fecha de estreno pues va a ser un valor de tipo date. Aquí también, déjenlo es como está. Básicamente solo alteren la longitud de varchar, porque es el único que se los pide. Si yo le quito aquí, me va a marcar un error. Me dice introduzca una longitud válida. Ok, vamos a introducir lo que teníamos hace rato, 55, 55. Y ahora sí. Vean cómo no importan los demás, solo los varchars me está obligando a poner la longitud. Si no se la pide, no se la pongan. Entonces ahí tendríamos nuestra primera tabla. Ahora, queremos nuestra tabla función. Tiene 4 columnas. Vamos a crearla. Entonces, vamos aquí a nueva. El nombre pues es función, igual tiene 4 columnas y pues la primera sería el ID función. Ponemos autoincrementable y automáticamente se pone aquí que es una llave primaria, ID función. Tenemos también que la función tiene película ID, sala ID y horario. Entonces, película ID, película ID, sala ID y horario. Como la mayoría son IDs, pues simplemente se dejan en int y horario, quedamos que va a ser un varchar. Entonces pues lo vamos a poner así, vamos a decir que tenga 15 caracteres, exagerando, ¿no? Ahora, sabemos que película ID y sala ID van a ser llaves foráneas, porque estoy conectándolas con otras tablas. Y entonces, por ejemplo, lo que hace nuestro profesor es de aquí, le pone de que index o alguna cosa así. Yo la verdad es que les recomiendo que no lo hagan así. Que configuren esto hasta después de que tengan creadas todas las bases de datos. Bueno, todas las tablas, perdón. Entonces vamos a crearlo así y ahorita haremos nuestras conexiones. Guardar. Se procesa la petición y también necesitamos crear la tabla sala y la tabla boleto. Empecemos pues con la tabla sala, ¿no? Entonces sala tiene ID sala, asientos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ponerle aquí sala, ID sala. Aquí es autoincrementable. Aquí sala. No, asientos, perdón. Esto sería un int. Y ahora, fíjense aquí que tenemos un tipo de dato que sería tipo. Un campo que sería tipo. Entonces, ¿qué tal si a mí se me va un error de dedo y en vez de ponerle 3D le pongo 3F, por decirlo así? ¿Por qué no ponemos una tabla que sea llave foránea de la tabla sala y que tenga todos los tipos de sala? Entonces, ¿qué les parece si creamos una nueva tabla en nuestra base de datos que sea el tipo de sala? Entonces aquí en la tabla 5, pues vamos a ponerle que se llame tipo. Y aquí, pues obviamente, tendríamos que tener el ID tipo y un solo campo que sea varchar que contenga pues el nombre del tipo. Y entonces ahí ya nada más tendríamos que registrar todos los tipos de sala que existen, que sería 3D, 4D, IMAX. Y ya a partir de ahí, yo simplemente referencio el ID en la tabla sala y ya. Entonces, pues vamos a dejar a tipo como un varchar. Y listo, así me libro de errores. Ahora aquí en tipo, en la tabla sala, le vamos a cambiar a bhint, ese gallito. Y vamos a referenciar estas tablas. ID tipo, tipo. Y pues este tipo aquí tendría que ser tipo ID para seguir una convención pues normal, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Entonces tendríamos que crear n asientos, tipo ID y n sala. Entonces, n asientos, tipo ID, que va a ser una llave foránea, y el número de sala. Todos los datos son int, entonces los podemos dejar tal y como están.
Guardamos. Vamos a hacer ahora la tabla tipo, la tabla que acabamos de crear ahí en nuestro diseñador. Entonces vamos a poner aquí tipo. Y el tipo pues quedamos que nada más tenía su ID. Y pues el tipo como tal, ahí es donde vas a escribir qué tipos de sala tiene tu cine, ¿no? Entonces aquí sería un varchar, digamos de 10 caracteres. Y vamos a guardarla. No. Miren, aquí por alguna razón creo que escribí varchar en el tipo. Entonces vamos aquí a cambiarle. Vamos a cambiar y aquí en vez de varchar pues vamos a colocar pues el tipo como tal, ¿no? Quedamos. Ahí está. Esperamos un segundo. Aquí. Y ya se trabó, ya no quiere cargar. Bien, pues grabo para que lo vean nada más. Pero fíjense cómo al yo nombrar aquí a una columna como varchar, de repente empezó a fallar mucho todo esto de mi base de datos de cine. Entonces cuidado con los nombres que le pongan. Como nombre nunca utilicen palabras reservadas para que no sucedan este tipo de errores. Yo ahorita lo voy a corregir y pues los veo en un segundo. Bien, pues ya estamos donde lo dejamos, entonces vamos a crear esta tabla tipo. Sí, me pide una longitud válida, entonces vamos a ponerle aquí 10 y vamos a guardar. Listo, pues nada más nos falta una tabla, vamos a crear esta última tabla y vamos a hacer nuestras relaciones después. Entonces la última tabla es boleto, boleto, tenemos como campos el ID del boleto, ID boleto, tenemos el ID de la función, función ID porque es una llave foránea, aquí colocamos que sea un int incrementable, este también sería un int y finalmente tenemos el precio del boleto, que pues vamos a dejarlo como un dato de tipo flotante. Y ahí estamos. Vamos a guardar esta tabla. Y ya tendríamos todas nuestras tablas. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es hacer nuestras relaciones. Entonces vamos a ver en nuestro diagrama qué relaciones tenemos. Vemos que la principal tabla donde tenemos relaciones es función. Véanlo aquí, están señaladas en rosado. Entonces vamos a función y vamos a ver qué llaves foráneas tengo. Tengo en este caso dos, que serían película ID y sala ID. Entonces vámonos a función y vámonos a estructura. Y en estructura nos vamos a colocar sobre vista de relaciones. Y aquí en vista de relaciones vamos a seleccionar la columna que sea nuestra llave foránea. En este caso tenemos película ID y sala ID. Vamos a comenzar por película ID. Ahora, ¿en qué tabla estaría originalmente película ID? Pues vamos a nuestro diagrama y vemos que está en la tabla película. Entonces aquí colocaríamos película. Automáticamente aquí se coloca la llave primaria que estamos referenciando. Podemos añadir la siguiente restricción, en este caso ahora hablaremos de sala ID. ¿Dónde está originalmente sala? ¿Dónde está originalmente sala? Pues está sala ID, pues está en sala. Entonces vamos a colocar aquí sala, automáticamente se pone. Y podemos guardar estas dos relaciones. Listo. ¿Dónde más tenemos relaciones? Pues tenemos aquí en sala y en tipo. Entonces vamos a hacer esta relación, la tenemos aquí. Vámonos a sala. Tenemos aquí tipo ID. Entonces vámonos a estructura, vista de relaciones. La columna, que sería la llave foránea, sería tipo ID y estaría originalmente en la tabla tipo. Automáticamente se tendría que colocar la columna. No se colocó, vamos a ver por qué. Regresemos a tipo, a estructura, y vemos que tipo no tiene una llave primaria. Entonces tenemos que añadir esta llave primaria. Vámonos aquí a cambiar, coloquemos autoincrementable y démosle guardar. Ahora coloquemos aquí y automáticamente se pone como llave primaria.
Y ahora sí, podemos dirigirnos nuevamente a sala, irnos a estructura, vista de relaciones y ahora sí. La columna que es la llave foránea es tipo ID, pertenece originalmente a la tabla tipo y a la columna ID tipo. Podemos guardar. Ya estaría esa relación. La única relación que nos faltaría sería con función y boleto. Entonces está en boleto, vámonos a boleto. Vámonos a estructura, vista de relaciones. Y ahora, la llave fuera en la función ID pertenece originalmente a la tabla función de la columna ID función. Y ahí estamos. Y tal que así tendríamos todas nuestras relaciones hechas. Podemos dirigirnos a cine, podemos darle en más, diseñador, y tendríamos que ver cómo nuestras relaciones ya están correctas. Pues este diseñador es francamente muy molesto. Por eso no me gusta hacer las relaciones aquí, pero bueno, aquí se verían más o menos las relaciones que tenemos. Vea, ya se trabó, pero bueno. Bien, pues ya tenemos nuestras relaciones, es momento de que empecemos a hacer nuestros registros. Bien, al momento del detalle del llenado, generalmente tenemos algunos detalles. Entonces, cuando yo lleno mi base de datos, yo no la puedo llenar a lo estúpido. Tendría que tener primero llenadas las tablas que menos llaves foráneas tienen. ¿Por qué? Porque fíjense cómo función me solicita película ID y sala ID, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podría yo llenar función si no tengo ni película ni sala? ¿Con qué datos rellenaría función? Tendría que llenar entonces primero película o primero sala. Ahora, ¿cómo lleno sala si sala me está solicitando un tipo? Entonces, primero tendría que llenar tipo antes de llenar sala. Primero tendría que llenar película antes de llenar función. Y para boleto, primero tendría que llenar función porque si no, no tengo de dónde sacar función ID. Entonces vamos a ir en ese orden. Primero las que menos llaves foráneas tienen y luego, pues ya, las que más. Entonces comencemos por llenar película y tipo. Bien, entonces le pedí a ChatGPT que me hiciera 5 registros para una tabla con estos datos. Y pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces vamos a película y le vamos a dar en insertar datos. Esperamos. Y aquí estamos. Entonces, aquí al momento de llenar es importante que dejen vacío el ID. ¿Por qué? Porque lo tenemos configurado en autoincrementable. Entonces, para que no haya errores, tendríamos que dejar ese valor vacío. Entonces vamos a empezar. Me dice Inception de Christopher Nolan en esta fecha. Muy bien. Entonces queremos aquí Inception. Ah, este es el ID. Inception de Christopher Nolan en esta fecha. Ahí está. También tenemos por aquí El Padrino de Francis Ford Coppola en esta fecha. Entonces, pues vamos a rellenar estos datos. Tenemos esta fecha de aquí. Tenemos este director de aquí. Y pues el nombre de la película es El Padrino o The Godfather. Vamos a insertar otras 3 más. Entonces ahí estarían las 3. Serían 5 en total. Ahí están. Y pues vamos a continuar rellenando. Necesitamos Pulp Fiction. Pulp Fiction de Quentin Tarantino, que se estrenó en esta fecha. Y yo creo que con 3 es más que suficiente. Finalmente solo queremos ahorita como que ejemplificar. Entonces vamos a dejarlo así. Y aquí pues vamos a bajar la inserción a que solo sean 3. Y aquí. Listo. Pues muy bien, vamos a continuar con esta inserción de 3 registros. Y ahí la tendríamos. Ya tenemos nuestros 3 registros. Ahora vamos con la segunda tabla que menos llaves foráneas tiene, que sería tipo,
que no tienen ninguna llave foránea. Entonces vámonos con tipo. Y pues tipo solo nos pide un registro que sería el tipo de sala. Entonces vamos a registrar que existan por el momento 3 tipos de sala. Entonces aquí en insertar vamos a colocar... Permítanme ver, déjenme si estoy grabando. Sí estoy grabando. Vamos a colocar pues IMAX 3D y 4D. Aquí IMAX y 4D. Listo. Aquí estaría 1, 2 y 3, IMAX 3D y 4D. Y ahora, ¿qué más podríamos rellenar? Pues ya tenemos la película y ya tenemos el tipo. Podríamos llenar la sala, porque la sala solo tiene la llave foránea de tipo, ¿no? Entonces vamos a llenar nuestras salas. Vamos a poner 3 salas, una para cada tipo. ¿Qué les parece? Entonces vamos aquí a insertar. Y aquí pues le dejamos vacío porque eso es autoincrementable. El número de asientos digamos que tenga 60 asientos, que sea de tipo, y aquí me salen todos los tipos, de tipo IMAX. Y que sea pues la sala número 1. Aquí de nuevo lo dejamos vacío, digamos que tenga 30 asientos, porque esta es 4D. Entonces vamos a picarle aquí 4D. Aquí lo dejamos vacío y que sea la sala 2. Añadimos otra fila más. Esta va a tener 100 asientos porque va a ser IMAX, digo 3D. 3D y pues va a ser la sala 3. Continuamos con la inserción de datos. Si sus relaciones están bien, tendrían que salir esa lista desplegable, como la que me salió a mí. Entonces ya tenemos sala, ya tenemos película, ya podemos llenar función. Vamos a llenar 2 funciones nada más. Entonces aquí le damos en insertar. Y pues la película, aquí nos tendrían que salir todas las películas si hicimos nuestra relación bien. Entonces vamos a poner que sea una de Inception. Va a ser en la sala 2. Y pues va a tener un horario de las 9 p.m. Y aquí vamos a ponerle El Padrino en la sala 3 a las 7 p.m. Y vamos a continuar con otra inserción, con otro registro. Pulp Fiction. Y aquí pues ya, yo que sé, la sala 3 iba a ser a las 10 de la noche. Y listo, podemos continuar. Y ya nada más nos faltaría boleto. Entonces vamos a checar si todo está bien. Película. Aquí tienen sus registros. Sala también los tiene. Tipo también los tiene. Solo nos falta boleto. Vamos a generar un boleto solo para que sea como un ejemplo. Entonces aquí en boleto lo dejamos vacío. Colocamos que sea la función de las 9. Y que el precio van a ser 100 pesos. Continuar. Y ahí está. Entonces así ya llenamos nuestra base de datos, la llenamos en orden, acorde a los datos que necesitaba cada tabla. Y entonces ahora lo que quedaría es hacer nuestro sistema de gestión. Entonces vamos a ello. Bien, si queremos hacer nuestra conexión a base de datos, necesitamos crear una carpeta en nuestro servidor. Si no, pues al ejecutar un archivo PHP no nos lo va a permitir. Entonces vamos aquí a la carpeta que se llama XAMPP. Y en la carpeta que se llama htdocs vamos a crear el archivo donde almacenaremos nuestro documento. Entonces aquí vamos a crear una nueva carpeta. Y le vamos a poner, pues en este caso, como cine. Y ahora esta carpeta la vamos a abrir pues con nuestro editor de código. Entonces vamos a darle aquí en... vamos a ver si abrir en... Vamos a ver si abrir... Abrir una pestaña nueva. Bla, 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 bla.
Pues no nos sale la opción. Pero vamos a Visual Studio Code. Aquí tengo ya un archivo y vamos a darle aquí en Open Folder. Y vamos a ir a la misma dirección donde creamos este archivo. Entonces yo lo tengo por aquí. Sería la carpeta que se llama Champ. Y dentro de htdocs tengo justamente la carpeta de cine. Entonces ya puedo seleccionar la carpeta. No vamos a guardar esto. Y ya estaría en este archivo. Y ya en este archivo, pues ahora sí, tendríamos que comenzar a hacer nuestra conexión a base de datos. Vamos a hacer solamente un ejemplo, porque la verdad es que tengo flojera. Entonces vamos a comenzar por crear simplemente la vista de nuestro formulario. En este caso vamos a crear index.html nada más. Y pues se puede llamar como quieran ustedes el archivo. Entonces vamos a comenzar aquí, vamos a poner la estructura básica. Vamos a ponerle aquí cine. Y vamos a hacer que este sea pues nuestro formulario para nuestros boletos. Entonces vamos a anotar aquí H1. Y aquí le vamos a poner, digamos, boletos. Boletos. Y vamos a crear nuestro formulario. Entonces, con la etiqueta form, nosotros creamos un formulario. Y nuestro método, en este caso, tendría que ser post. Método va a ser post. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a crear nuestros campos. Entonces, para boletos, yo necesito llenar la función y el precio. Entonces, pues solo tengo dos campos. Uno es numérico y el otro es también numérico. Entonces vamos a crear dos inputs. Y entonces los inputs en los formularios tienen diferentes tipos. Puede haber inputs para colores, para fechas, para correos, para teléfonos. Y en este caso, como queremos números, pues vamos a hacer que sea number. Vamos a crearlo. Y ahora esta parte es importante. Vamos a crear un nombre. Y este nombre lo tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque va a ser el que usemos para gestionar el envío de nuestro formulario. Entonces aquí le vamos a poner boleto. Función. Boleto función. Y vamos a crear otro que sea el precio. Boleto. Pero esta vez que sea el precio. Y ahí está. Y esto sí lo podemos abrir por mientras aquí en nuestro previsualizador. Entonces tendríamos aquí uno para boleto y otro para precio. Y fíjense cómo yo no tengo nada que me diga que llenar ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer dos cosas. Puedo colocar aquí una etiqueta que se llama placeholder, que lo que me permite es como colocar un texto adentro del campo. Podríamos ponerle aquí como función. Fíjense cómo se pone ahí en gris. O también puedo colocar un label. El label es como una etiqueta que nos permite gestionar toda esta parte de nombrar nuestros campos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Necesitamos crear la etiqueta label. Y fíjense cómo aquí automáticamente se me crea un atributo for. Este for debe coincidir con el ID del campo al que va a referenciar. Entonces digamos que pues vamos a ponerle el mismo ID. Va a ser boleto función. Entonces tengo label for. En este caso va a ser boleto función. Boleto función. Y ahora sí, pues el nombre de que le vamos a colocar al campo, que va a ser función. Y ya fíjense cómo ahí al lado se coloca función. Y si funciona correctamente, si yo cliqueo aquí en función, también se debe de cliquear nuestro input. Entonces vamos a crear otro igual para el precio. Boleto precio. Y aquí pues también vamos a colocar boleto precio. Y pues el label obviamente no va a tener en su contenido función, va a tener precio. Y ahí estaría. Precio y función. Dos campos a rellenar.
uno numérico y el otro también. Ahora, queremos estilizar esto, no queremos que se vea tan feo, queremos que, pues, que tenga su personalidad, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Bien, pues entonces vamos a guardar todo lo que tengamos hecho hasta el momento y vamos a crear una carpeta para nuestros CSS. Entonces vamos a llamarla CSS y adentro de ella vamos a colocar un archivo CSS, pues con el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner está el punto .css y en el HTML tenemos que vincular la hoja. En href iría la dirección de su archivo. En mi caso tendría que ser css-style-css y ya. Entonces, muy bien. Vamos a quitar este comentario que por alguna razón se colocó. Y aquí en este el CSS, pues es momento de estilizar nuestra página. Entonces, ¿qué podemos hacer más o menos? Pues no lo queremos hacer tan complejo. Vamos a comenzar por darle a todos los elementos un box sizing de border box. Esto es una etiqueta que nos permite considerar el relleno de de nuestros elementos como parte de su tamaño. No es necesario que lo pongan, pero es una... como que generalmente se suele hacer. O sea, se suele poner esto junto con... Se suele poner esto pues junto con la etiqueta, el selector body, y configurando el margen y el padding en 0. Fíjense cómo ahí se me pone ahí en el centro. Y entonces nuestro formulario, quizá este H1 sería bueno tenerlo adentro del formulario como tal. Nuestro formulario, voy. Entonces aquí ya tengo la etiqueta body y ahora vamos a afectar a la etiqueta forma. Y aquí pues esto es CSS, yo quiero ponerle un estilo en especial a esta cosa. Entonces vamos a comenzar por ponerle un color de fondo, ¿no? Vamos a ponerle este de aquí. Es un color feo, sí. Es una letra fea, también. Entonces vamos a colocar en todo el body una letra diferente. Vamos a poner aquí Fonts Family. Y aquí pues se nos despliega una lista de opciones. En este caso pues yo creo que sería bueno esta de aquí. Entonces ahí tendríamos otra letra. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos configurar que no abarque toda la pantalla nuestro formulario. Vamos a ponerle que sí tenga un ancho del 100%, que tome siempre 100% de nuestra pantalla, pero si nuestra pantalla mide más de, digamos, 600 píxeles, pues que ya ahí se corte. Entonces aquí tenemos el 100, 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 pero cuando ya tenemos 600 píxeles, se corta. Y pues también quiero centrarlo, quiero que quede en el centro, entonces vamos a usar margin 0 auto para colocarla en el centro. Y entonces ahora cuando expandimos, se coloca en el centro. Muy bien. Quiero también darle un poco de padding para que no quede todo súper apretado. Le voy a poner un rem. Ahí está. Y finalmente, pues vamos a darle un poco de margen superior de 30 píxeles. Ahí está. Quiero que sea superior, entonces le vamos a poner aquí top. Ahí queda. Y un border radius, que es como redondear los bordes, de 4 píxeles.
píxeles, ahí está. Y hay una etiqueta que se llama Box Shadow que nos permite pues colocar cierta sombra en nuestros elementos. Yo la tengo por aquí, entonces Box Shadow, taca taca tam. La vamos a poner en nuestro estilo aquí. Y ahí tenemos un poquito de sombra en el borde. Y se me va a acabar la pila, entonces voy a terminar de grabar aquí y ya ahorita le seguimos. Bien, pues se fue la luz, pero ya regresó. Entonces estábamos poniendo el estilo a esta cosa, ¿no? Entonces ya tenemos eso más o menos. Y ahora lo que quiero hacer es estilizar justamente estos campos, porque mira qué horribles se ven. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a todos los elementos input. Y a todos los elementos input lo que le vamos a hacer es que le vamos a decir que tome el 100% de su contenedor en ancho. Aquí ya nos está guardando. Vamos a volver a abrirlo. Tiquintín. Y ahí estaría, ¿no? Y fíjense que todavía se ve un poco feo. Yo creo que podemos hacer más grande el tamaño de letra. Digamos a unos 18 píxeles. Ahí está. Y miren cómo ahora es un poco más grande. Quizá específicamente esta parte de aquí. Y también yo creo que sería bueno ponerle al label un font size de 18 píxeles, ¿no? Entonces ya aquí se ve un poquito mejor. No mejor, no excelente, pero bien. Y este borde se ve feo y yo quiero además que haya un poco de redondeo. Entonces voy a usar el atributo border radius y le voy a poner unos 3 píxeles. Fíjense cómo ahí se ve muy feo. Y vamos a colocarle que no queremos borde. Y ahí está. Pero bueno, quizás si quisiéramos un borde sólido de 1 píxel o de 2 píxeles de color... este color de aquí está bien. Es aquí está. Ah, bueno, ya. Aquí está. Borramos los dos últimos canales para que no se vea así. Y bueno, ya está un poquito mejor. Y... a ver, ¿qué más podría hacer? Podríamos... Quizá esto sería un poco más grande. Quizá está bien que sea. Específicamente en los inputs es necesario especificar el tipo de fuente porque luego no la reconoce. Entonces eso ya está. Vamos a ver aquí. Pues no se ve mal. Ahora, vamos a utilizar el pseudoselector focus para que a la hora de nosotros estar sobre nuestro elemento, bueno, no sobre nuestro elemento, más bien pues haciendo en focus al elemento, colocándonos sobre el elemento, pues pase algo. Y en este caso yo lo que quiero es que el borde se coloque de un color quizá un poco más dorado. Quizá si aquí estaba en este dorado, quizá cuando esté seleccionado pues todavía más oscuro, por decirlo así. Entonces vamos a poner aquí, vamos a seleccionar el color y vamos a poner un dorado más doradón, ¿no? Ahí está. Y pues sí se está haciendo el cambio, pero pues la verdad es que no se ve tanto, entonces vamos a hacer un poquito más de contraste, quizá llegando a un rojo, algo así. Son malas combinaciones de colores, pero bueno. Pues parece que no está surtiendo efecto, entonces vamos a ver. Yo tengo por aquí otro código y ya, miren, parece que lo que está pasando es que se está generando el outline que utiliza por defecto. Entonces vamos a quitar ese outline. Ahí está. Y ya se vería el rojo que nosotros habíamos seleccionado. Además quiero que pues tenga cierta sombra. Entonces vamos a colocar un box shadow usando este mismo color. Pero vamos a bajarle un poquito la opacidad. Entonces vamos a agarrar aquí. Vamos a bajar la opacidad. Y ahora no se ve tanto la sombra. Entonces vamos a subir la opacidad. Quizá por aquí esté bien. Y ahora al seleccionarlo se ve más o menos así. El rojo este está muy feo, entonces vamos a cambiarlo de nuevo por un café como teníamos antes. Entonces ahí estamos en ese café y pues quedamos que aquí vamos a colocar un outline de known. Y aquí pues ahora sí nuestra regla de box shadow.
El Box Shadow tiene varios parámetros, la verdad es que nunca me los he aprendido. Generalmente uso generadores de internet para usarlo. Pero pues vale la pena que se los aprendan, está interesante. A ver, así. Y ya, ¿no? Entonces se ve brillosito y se ve como pues, cuando lo selecciono. La verdad es que la paleta de colores está muy pobre, pero bueno, algo es algo, ¿no? Entonces ya está medio estilizado, ya está así. Pues ahora sí es momento de comenzar a programar en PHP. Entonces, ¿están listos para esto, muchachos? Yo espero que sí, porque vamos a empezar. Pues muy bien, vamos a comenzar por crear una carpeta para nuestros PHPs de conexión y de guardado de datos. Entonces vamos a hacer guardar.php y conexión.php y voy a tratar de escribir todo este código de memoria porque pues supongo que el día del examen no nos van a dejar hacer nada. Entonces para empezar tenemos que abrir nuestra etiqueta PHP, ¿no? Entonces aquí escribimos aquí PHP y la tenemos que cerrar. Ahí está. Muy bien, abierta, cerrada. Y ahora vamos a configurar tres variables: el servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos. Esta es la conexión a nuestra base de datos. Base datos. Ahí está. Entonces, si se lo quieren aprender, porque este es el orden en el que vamos a hacer la conexión, sería algo así como, yo me lo aprendí como sock balls. SUCB. Sock balls. Es una estupidez, pero bueno. Nuestro servidor pues va a ser localhost si estamos trabajando con Champ. Entonces aquí anotamos localhost, punto y coma. Nuestro usuario es root si no hemos movido con ninguna configuración. Nuestra contraseña no existe porque no la hemos configurado. Y la base de datos que vamos a utilizar se llama Cine2. Bueno, en mi caso Cine2. En el caso de ustedes, depende del ejercicio que están haciendo, pues van a colocar aquí el nombre de su base de datos. En este caso pues vemos que tengo aquí, bueno, este formulario está muy bonito. Bueno, no importa. Tengo aquí que se llama Cine2. Entonces, ya, estamos acá. Esta basura. Y ya, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestras cositas, todo bien, todo correcto. Y finalmente tenemos que hacer la conexión. Entonces especificamos una variable que para la conexión. Yo le voy a poner enlace. Y aquí le vamos a escribir mysqli-connect. Connect. Y ahora, adentro de ahí, todas las variables que habíamos puesto en ese orden. Siendo servidor, coma usuario, coma contraseña y coma base de datos. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestra conexión y ahora vamos a ver qué pasa con el guardado. Vamos a comenzar por hacerlo de manera sencilla. Para empezar, yo necesito que este archivo deje de tener terminación HTML y ahora tenga terminación PHP. Entonces vamos a renombrarlo y aquí en vez de HTML lo vamos a terminar como PHP. Ahí está. Y fíjense como aquí ya dice File Not Found, este previsualizador de Visual Studio Code. Pues esto es porque ya estoy usando archivos PHP y ya no me lo permite. Para eso hicimos la configuración del htdocs. Ahora si yo escribo aquí localhost y me voy pues a la carpeta que tendría que ser, que sería cine, pues ya automáticamente estoy aquí y ya aquí puedo trabajar, ¿no? Y aquí puedo previsualizar. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Para empezar, vamos a llamar a nuestro archivo PHP que tiene nuestra conexión. Tenemos que enlazarlo de cierta manera. Entonces vamos aquí y vamos a colocar las etiquetas de PHP como si fuera un código embebido. Embebido quiere decir en el mismo HTML. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir include y la ruta del archivo. ¿Y cuál es la ruta del archivo? Ok. Cuando yo estoy hablando de archivos, generalmente me guío por directorios. Cada directorio es una barra. Ahora, fíjense cómo aquí estoy un nivel más arriba que lo que sería PHP. Bueno, no, estoy en el mismo nivel de PHP. ¿O no? No, mira, tengo PHP. Aquí esto es un error. Aquí tendría que sacarlo. Ahí está. Ahora sí. Entonces, para yo llegar a la carpeta PHP, primero que nada tengo que bajarme al nivel de PHP. Actualmente estoy en el nivel
de index.php, tengo que viajar al nivel de PHP y para eso voy a poner un punto. Y luego voy a poner barra PHP, que es el nombre de mi carpeta, barra index.php, index.php. Y así quedaría. Entonces, ya que tenemos este archivo, pues este no se llama index.php, se llamaría conexión PHP. ¿Por qué? Porque queremos incluir la conexión para trabajarla como variable al momento de guardar. Y abajo de nuestro formulario vamos a agregar el código que vamos a utilizar para guardar. Entonces nuevamente vamos a escribir aquí PHP, vamos a abrir, vamos a cerrar y aquí vamos a escribir de nuevo include y ahora la ruta PHP del archivo que utilicemos para guardar, que va a ser exactamente la misma. Pero en vez de conexión PHP va a ser guardar PHP, ¿no? Guardar.php. Ahora, entonces, ¿qué hace esta ruta? Estamos viajando al mismo directorio que estamos en el mismo nivel, nos quedamos en el mismo nivel, viajamos a la carpeta PHP y luego dentro de la carpeta PHP vamos a conexión.php y ya estaría, ¿no? Y ya con eso, ahora sí me puedo ir, por ejemplo, a guardar.php y comenzar a programar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para empezar necesitamos revisar si está siendo enviado nuestro archivo. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos gestionar una manera de la que cuando se presione un botón, pues nuestro PHP como que lea eso y pueda empezar a accionarse. Entonces, lo que quiero hacer en este caso es lo siguiente. Quiero crear un botón del tipo submit para que al momento de enviar, pues el PHP se dé cuenta. Y ahora aquí, ojo, el nombre que le ponga es importante. El nombre que le ponga va a ser con lo que le voy a identificar, así como todos mis demás inputs. Entonces como nombre le tenemos que poner, digamos, guardar. Guardar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En guardar.php vamos a abrir nuestro PHP para empezar. Entonces PHP por aquí. Y cierro por acá. Y ahora va a ser lo siguiente. If is set post con mayúsculas así como tal. Y ahora el nombre de nuestro botón de enviar, que en este caso es guardar, entonces pues vas a hacer todo lo que te diga. Guardar, quizá con comillas simples mejor. Vas a hacer todo lo que esté adentro de este bloque. Entonces, ¿qué hace este código? Este código lo que hace es decirme, ok, sí, está siendo presionado el botón guardar, entonces tú vas a hacer todo esto. Entonces, isEt quiere decir está configurado, está puesto, está ponido. Entonces, eso significa nuestro isEt y ya con eso pues podemos empezar a trabajar. Entonces, fíjense cómo estoy usando aquí una cosa rara que dice post y luego aquí abro como estos corchetes y adentro pongo un nombre. Esta etiqueta, esta variable post en realidad es un arreglo y este arreglo contiene todos los nombres de nuestros inputs y pues la referencia a ellos. Entonces si nosotros quisiéramos acceder a un dato o algo así de algún elemento de nuestro formulario, nosotros tenemos que utilizar esta etiqueta post y meterla y luego entre los corchetes poner el nombre de nuestro input, de nuestro campo en HTML. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera obtener de este formulario de boleto la función, que en este caso tendría que ser boleto función, si yo quisiera obtener este dato, yo tengo que hacer referencia al nombre que tenga el input de ese dato. Y el nombre es boleto función. Entonces, yo me voy a guardar y aquí voy a escribir función, o la variable puede ser la que ustedes quieran, es igual a
el arreglo que contiene todos mis datos de mi formulario y que contenga pues boleto función, ¿no? Entonces estoy referenciando a este post y el post pues finalmente son todos los inputs que tenga en mi formulario y entre todos estos inputs estoy eligiendo el input de boleto función. Y entonces hago exactamente lo mismo, pero ahora con el precio. Entonces el precio, vean que tengo como nombre boleto precio. Entonces aquí me voy a ir, voy a ponerle función igual a post y aquí ya boleto precio. Boleto precio, lo habíamos copiado aquí y listo. Entonces ya que estoy aquí, ya lo único que faltaría sería insertar mis datos. ¿Y cómo hago eso? Pues para empezar tengo que generar mi consulta. Entonces yo aquí voy a crear una variable que almacene la cadena de texto que va a tener mi consulta. Mi consulta va a ir más o menos así. Va a decir lo siguiente. Insert into, o sea, ingresa a la tabla. ¿Qué tabla sería? Pues en este caso sería la tabla boletos. Aquí está la tabla boleto, sería la tabla boleto. Insert into boleto. Boleto. Values. Y vamos a poner todos nuestros valores. En este caso serían entre paréntesis. Y para empezar tenemos que dejar un valor vacío. ¿Por qué? Porque este va a ser el de nuestro ID. Y nuestro ID es autoincrementable. Y luego vamos a colocar coma y entre comillas el nombre de la variable que va a estar almacenando el siguiente campo, que va a ser función, el ID de la función, ¿no? Entonces colocamos aquí el función, debe ser como variable, entonces se conserva el signo de pesos, y luego aquí pusimos función dos veces, aquí sería precio, coma, precio. Y así estaría, ¿no? Así quedaría nuestra consulta. Y ya lo único que faltaría sería ejecutarla. Aquí solo estoy poniendo la consulta. Me falta ejecutarla. Y para ejecutarla, yo voy a poner algo como ejecutar igual a. Y vamos a hacer ese proceso de ejecución que sería mysqli-query. Y entre paréntesis, el nombre que tiene mi conexión, que en este caso va a ser enlace. Coma, nuestra consulta, que en este caso va a ser SQL. Y tal que así se supone que ya estaríamos agarrando los datos de nuestro formulario y mandándolos a nuestra base de datos. Vamos a ver si funciona. Aquí se generó dos veces esto. Pues parece que se generó por este submit. Entonces, en value le vamos a colocar el nombre de... O mejor, vamos a hacerlo con un button. Vamos aquí a cambiar este input por un button. Y aquí en este button pues le vamos a poner type submit. Y el mismo nombre de antes, que sería guardar. Guardar. Vamos a comprobar si puse guardar. Si puse guardar. Ahí está. Y entonces ahora sí vamos a actualizar. Por aquí. Vamos a darle que sí, continuar. Y pues nuestro botón no tiene nada dentro. Entonces vamos a poner aquí enviar. Guardamos. Aquí. Aquí. Y ahora sí. Vamos a ver si funciona. Entonces va a ser la función, digamos, número 3. Y el precio van a ser 20 pesos. Vamos a enviar. Y vamos a ver si se guardó en nuestra base de datos. Vámonos a boleto. Y vamos a ver si se guardó. Y listo, fíjense cómo sí se guardó. Y aquí pasó algo raro, se puso un 7. ¿Por qué se puso un 7? Porque en los dos anteriores intentos estuvo intentando ingresar datos y no pudo, pero aún así el autoincrementable siguió y siguió. Entonces todos los intentos fallidos, pues ya llegamos hasta el 7, ¿no? Pero no pasa nada, sigue funcionando perfectamente. Y ya, ¿no? Aquí en función podemos colocar 12, bueno, más bien 1, porque no hay más de dos funciones, y ya en precio 20, 23. Enviamos y aquí tendría que aparecer nuestro nuevo registro. Esperamos un segundo y listo. Aquí está nuestro nuevo registro. Entonces nuestro formulario está funcionando correctamente.
Ahora, yo les quiero enseñar algo más. Parece impráctico nosotros meter aquí en el precio valores uno por uno, o sea, en función más bien, meter nosotros los IDs de la función. ¿Podemos hacer algo al respecto? Sí, pero he cambiado de opinión, no les voy a enseñar nada. No es cierto. Si quieren que se los enseño más adelante, porque la verdad es que ya me cansé. Y pues la verdad es que no los quiero confundir más. O sea, esto es lo básico y ya con esto tienen para hacer mucho. Entonces, yo quiero también hacer otra cosa antes. Quiero que vean qué pasaría si quisiéramos hacer esto con otro formulario aparte de este index. Digamos que nosotros quisiéramos igual rellenar la tabla, una tabla sencilla que va a ser, digamos, tipo, que tipo solo tiene un dato. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pues tengo que crear otro archivo, ¿no? Para esa inserción de dato. Pues sí y no, porque pueden hacerlo de una manera diferente. Y lo que van a hacer es lo siguiente, si es que quieren tenerlo en un solo archivo. Van a colocar aquí un nuevo atributo, un nuevo input. De tipo texto. Y le van a poner aquí como nombre formulario. Y como valor, el valor puede ser el que sea, pero en este caso nosotros le vamos a poner formulario y el nombre del formulario en el que estamos. En este caso, boleto. Ok, vamos a ver qué pasa si ponemos esto así. Vean que aquí sale un input con el formulario boleto puesto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar escrita la palabra hidden, que quiere decir escondido. Y fíjense cómo ahora ya no está. Y eso pasa porque esto está escondido, pero sigue existiendo. ¿Y qué pasa? Que esto nos va a servir para gestionar diferentes formularios. Entonces, me regreso aquí a nuestro guardar.php y ahora escribo una nueva condición. Si el post, bueno, el campo formulario es igual a, y el valor que yo le haya puesto, entonces me vas a ejecutar todo esto. De esta manera, nosotros estamos permitiendo que solo si estamos en el formulario de formulario boleto, se ejecute esta consulta. De otra manera, no. Y entonces, ¿cómo hacemos esto con más formularios? Pues bueno, vamos a crear otro formulario. Vamos a crear tipo.php. Ahí está tipo.php. Vamos a copiar todo esto, porque nos sirve. Ahí está. Y aquí, pues esto sería tipo en vez de boleto, tipo. Y aquí en vez de formulario boleto, aquí está el cambio. Va a ser formulario tipo. Y ya, el único atributo que vamos a guardar es el tipo, para agregar un tipo nuevo. Vamos a borrar esto de aquí. Y aquí en vez de boleto función, pues el nombre ya no va a ser boleto función, tendría que ser uno diferente, tendría que ser tipo. Así le vamos a poner, sé que suena tonto, pero pues es más o menos como el sistemita que tenemos. Entonces aquí agarro tipo y pongo esto aquí también, tipo. Y aquí también tipo. Y ahora ya no vamos a almacenar solo números, vamos a almacenar también texto. Entonces aquí en vez de number le vamos a poner text. Y ahí estaría formulario tipo, guardar, bla, 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 bla. Todo aparece en orden. Vamos aquí y vamos aquí a tipo.php. Y aquí está el formulario del tipo. Y ahora sí, en nuestro guardar.php lo que vamos a hacer es decir lo siguiente. Ok, ya, no estabas en formulario boleto, resulta que estabas en el formulario del tipo. Entonces vamos a copiar esta misma línea de aquí. Y ahora vamos a decir, si el valor de formulario, del input de formulario, es igual a formulario tipo,
Entonces, pues vas a hacer todo lo que tenga adentro de este bloque. Y ya. Entonces, pues simplemente almacenaríamos el valor que contenga boleto. Entonces pondríamos aquí el valor que contenga tipo, perdón. Vamos a poner aquí tipo es igual a post. Y ya dentro de post le escribimos aquí el nombre que teníamos en nuestro campo, que sería tipo tipo. Entonces nos regresamos aquí y escribimos tipo tipo y listo. Y ahora escribimos nuestro SQL. Entonces es similar a este. Lo podemos copiar, lo podemos pegar y esto es exactamente lo mismo. Entonces lo podemos copiar y lo podemos pegar aquí abajo. Y ahora vamos a poner insert into. Ya no estamos en la tabla boleto, estamos en la tabla tipo. Entonces anotamos tipo. Y de nuevo dejamos vacío un campo que va a ser el de nuestro ID autoincrementable. Y ponemos aquí en vez de función, tipo. Y listo. De esta manera, nuestro guardar.php identifica si estamos en el formulario de tipo o en el formulario de boleto y decide de qué manera va a trabajar los datos. Entonces ahora estamos en tipo, vamos a actualizar para garantizar que todo se encuentre y vamos a añadir un nuevo tipo. Vamos a poner cine de arte, Vamos a enviar y vamos a ver si todo está en orden. Enviamos, nos vamos a tipo, vamos a ver y aquí sale cine de arte. Ingresamos otro dato, ¿qué otro tipo de sala hay? Kids, de niños. La enviamos y aquí sale. Y listo. Entonces de esta manera tendrían que hacer todos los demás formularios, obviamente decorar mucho más, poner más vistas, pero esto es lo básico, lo indispensable que deben de aprender. Y pues ya, tan sencillo como eso. Entonces, pues el mejor de los éxitos en el examen. Mucha suerte a todos. Y pues gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Nos vemos mañana más bien. Y suerte a todos. Muchas gracias.